Vamos a hablar de las generaciones de derechos humanos. Primero, ¿qué son los derechos humanos? Por derechos humanos se entiende el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concreta las exigencias de la dignidad, la libertad e igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. 3 generaciones de derechos humanos. La primera incluye derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a fines del siglo XVIII, en independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todas las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a una condición de vida adecuada. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, entre otros. Y por último, tercera generación. Ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover una relación pacífica y constructiva que nos permita afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. De los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de principios que están contemplados en la ley y son garantizados por ella. Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión o lengua. Se reconocen 4 generaciones de derechos humanos según el periodo histórico en que surgen. Primera generación, siglo XVIII. En esta etapa destacan derechos civiles y políticos como la libertad de los ciudadanos para participar en la política de un país y decidir sobre su vida privada. El límite del Estado son los derechos civiles. En México, en el siglo XIX, el cura Hidalgo exhortaba a la liberación de esclavos. Segunda generación, siglo XIX. En esta etapa destacan los derechos económicos y sociales. Se reconoce a los individuos como integrantes de un grupo social específico. Por el contexto se necesitaba garantizar mejores condiciones de vida y por ello englobaban derechos como el de la huelga, libre asociación y acceso a seguridad social. En México, en el mismo siglo se promulgaba la Constitución de Cádiz, que establecía la igualdad jurídica entre españoles, mestizos e indígenas. Desafortunadamente tuvo vigencia 2 años. Tercera generación, siglo XX. Se refiere a los derechos de solidaridad y culturales. Comprenden el derecho a la paz, al desarrollo y a un medio ambiente sano. En México, durante el siglo XIX se protegía los derechos de los mexicanos, bajo los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Recordemos que en este documento se reconocieron legalmente los primeros derechos humanos. Cuarta generación, siglo XX. Son los derechos colectivos de pertenencia geográfica y protección. Reconocen a la persona como parte de un grupo étnico, social o nacional, destacando la protección a migrantes, refugiados y apátridas, destacando el derecho de asilo político. Mientras tanto, en México la Constitución de 1917, vigente hasta nuestros días, reconoce los derechos humanos, incluyendo en 2011 una reforma constitucional bajo el nombre de los derechos humanos y sus garantías. Como puedes observar, los derechos humanos son inherentes a las personas, pero adquieren relevancia dependiendo del momento histórico que se vive.